Diga a todos, hermanos, muy buenas noches. Qué bueno poder una vez más esta oportunidad, una nueva oportunidad para poder acercarnos a ustedes y poder, hermanos, llevarles el mensaje de la palabra del Señor. Es para mí un privilegio, hermano, estar una vez más en este lugar y poder bendecirle de esta manera, hermano, siendo instrumento que el Señor quiere, hermano, para poder brindarles la palabra que Él quiere darles a ustedes en esta noche. Bienvenidos a los hermanos que ya se van a empezar a conectar, que se están conectando, que el Señor les bendiga a todos. Vamos a hacer una oración, hermanos, para dar inicio a este tiempo que el Señor nos ha permitido, que nos va a permitir y que nos ha regalado, hermanos, para poder estar ahí juntos, hermanos, y recibir de Él. Padre, te bendigo en esta hora, te doy la gloria, te doy la honra solamente a ti, Dios mío. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Has sido bueno, Dios mío, con nosotros. Muchas gracias, oh Dios. Gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. Que hasta aquí, Señor amado, tu mano poderosa nos ha apartado de nuestro lado, Señor amado. Gracias. Eres digno de recibir la gloria, la honra y el honor, Padre. En esta hora, Dios mío, nos disponemos a dar tu palabra. Qué hermoso privilegio que tenemos, oh Dios, de hablar en tu nombre. Aunque no seamos dignos de nada, Señor, por medio de tu sangre preciosa, tenemos entrada, Señor amado, al trono de la gracia, Dios mío. Por eso en esta hora, Dios, nos disponemos, Señor, que sea tu presencia, que sea tu Espíritu Santo llenando, obrando, ministrando en las vidas, oh Dios, que lo necesitan en esta hora. Bendigo a mis hermanos, oh Dios, que ya están conectados, los que se van a conectar, los que van a escuchar este mensaje, Señor. Que sea tu palabra, Señor, restaurándoles, que sea tu palabra fortaleciéndoles, que sea tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, obrando en esas necesidades, en esas áreas, Señor, que solamente tú conoces, oh Dios. En el nombre de Jesús yo declaro que esta palabra, Dios mío, no vuelve a ti vacía, sino, Dios mío, que hará cumplir conforme a lo que tú la has enviado, Padre, en esta hora. En el nombre de Jesús, a ti, solamente a ti, Señor, sea toda la gloria, la honra y el honor, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a todos los hermanos que ya están conectados. Bienvenidos a nuestra hermana Marta Escalante y a los hermanos que ya se estarán por conectar ahí, a los que puedo ver, a José Ángel y Yesenia. Que el Señor les bendiga a todos. Vamos a dar inicio, hermanos. Como les decía, es un privilegio para mí poder, hermanos, ser parte del reino del Señor, hermano, y poder de esa manera servirle a Dios y poder llevar esa palabra que da vida, palabra, hermano, que puede fortalecer, llenarnos y ministrarnos. Así que, hermano, es para mí un gran privilegio. Así que voy a invitarle, hermano, que vaya conmigo, por favor, al libro de Esdras, hermano. Debemos de tener la Biblia siempre lista, hermano, para que nosotros leamos la palabra del Señor. Es muy necesario que usted y yo leamos la palabra del Señor. Voy a pedirle, hermano, que vaya conmigo al libro de Esdras en el capítulo 10, hermano. Esdras capítulo 10. Vamos a leer solamente un versículo por el momento. Más adelante, en lo que desarrollamos este mensaje, hermano, vamos a ir leyendo otros versículos. Y el tema de esta noche es expulsando comuniones personales o despidiendo comuniones personales, hermanos. Ese era el tema que el Señor me regalaba para este día, para esta noche, para que lo comparta con usted, hermano, y que usted pueda ser receptor de esta palabra. Capítulo 10 del libro de Esdras, el verso 19, dice la palabra del Señor de esta manera: y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Lo vamos a leer una vez más. Dice la palabra del Señor así: y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Amén. Esto es lo que vamos a leer hoy en esta noche, la palabra del Señor. Solamente si me confirman los hermanos que ya están conectados, si todo se escucha bien, si no hay ningún problema, hermano, seguimos con esto.
Bien, mientras los hermanos me confirman en este momento, hermano, yo le voy a poner un poquito en contexto de esta historia, hermano. Quiero hacer esto bastante rápido, hermano, y es que esta historia, pues usted lo ha leído en el libro de Esdras. Esdras, hermano, era una escriba de la palabra del Señor, es decir, hermano, era un conocedor de la palabra del Señor. De hecho, la misma palabra del Señor, gracias hermana Jackie por confirmar, muchas gracias, que Dios la bendiga. De hecho, la misma palabra del Señor en el capítulo 9, en el verso 10, dice la palabra de Dios que Esdras había preparado su corazón para poder, hermano, inquirir en la palabra, es decir, aprender la palabra, para ponerla por obra, para poder enseñarla. Es decir, mire, Esdras conocía muchísimo la palabra del Señor. Y hermano, esta historia, yo le estoy poniendo un poco de contexto para que nos vayamos familiarizando con lo que yo quiero que usted reciba en esta noche, hermano. Esdras, hermano, fue el encargado. De hecho, hace poco nuestro hermano Milton nos contaba un poco acerca de la historia de Esdras, hermano. Y es que Esdras, fue el encargado de dirigir al pueblo de Israel, hermano, cuando ya venía de cautiverio. Es decir, el pueblo de Israel pasó, hermanos, alrededor de 70 años en cautiverio. Y hermano, el pueblo de Israel no se vino cuando el Señor cumplió la profecía, es decir, que el pueblo de Israel iba a terminar ese cautiverio, hermano. El pueblo de Israel no salió de Babilonia por completo, todo el pueblo, sino que salió por grupos. Y el primer grupo fue dirigido por Esdras. Este era un sacerdote. Fue dirigido, hermano, por Esdras, es decir, que los encaminó desde Babilonia hasta Jerusalén. Él fue el encargado, hermano, que venía dirigiendo este grupo que venía de la esclavitud. Él condujo a muchas familias desde Babilonia hasta Jerusalén, hermano. El pueblo venía de pasar, escuche bien, 70 años en cautiverio. El pueblo de Israel, hermanos, estando allá 70 años, escuche bien, de una nación que no era la suya, una nación, hermano, donde ellos no habían estado, donde no se veían prácticamente que pertenecían a ese lugar, hermanos, quiera o no, ahí nacieron personas, ahí se reproducieron, hermanos. Y muchos del pueblo de Israel, hermano, aunque no eran de esa nación, hermano, empezaron, escuche bien esto, empezaron a adoptar costumbres del lugar donde estaba. Hasta cierto punto, hermano, esto yo quiero explicarle que esto quizás puede ser hasta normal. Puede pasar, hermano, el hecho de que una persona se vaya a una nación donde no pertenece. Por ejemplo, las personas que se van, hermano, a otros países. Estamos aquí en El Salvador y salen y se van para Estados Unidos y pasan los años, hermano. Basta nada más 20 años, hermano, para que la forma de hablar de una persona, para que la forma de actuar de una persona sea totalmente diferente a la que los salvadoreños, los que hemos nacido y los que nos hemos criado y los que nunca hemos salido de esta nación, hermano, actuamos. Es decir, empiezan a variar ciertas cosas. Entonces, hasta cierto punto, hermano, esto tenía un grado de razón, el por qué el pueblo de Israel, hermano, al venir del cautiverio, escuche bien esto, hermano, venía con otras costumbres, venía con otro tipo de vida, venía, hermano, con un tipo de vida totalmente diferente al que el pueblo de Israel, hermano, nos describe la palabra del Señor, había sido enseñado. La palabra del Señor allá en los libros del Pentateuco, hermano, nos enseña que ellos habían sido, hermano, que el Señor mismo se había glorificado en sus vidas. Es decir, que el Señor había mostrado su poder con milagros, los había sacado de Egipto, los había liberado de la esclavitud y Él había mostrado su favor y su misericordia con el pueblo de Israel. Y estando ellos libres, hermano, dice la palabra del Señor, que Él les dio mandamientos, que Él les dio estatutos y les dijo: así van a actuar porque ustedes son mi pueblo, así ustedes se van a conducir porque ustedes son mi pueblo. De hecho, hermano, hay una parte que a mí me encanta que les dice el Señor: ustedes son mi especial tesoro. Es decir, que no era un pueblo cualquiera, no era un pueblo, hermano, donde ellos se pudieran comportar como las demás naciones. Escuche bien esto.
todas las naciones tenían su manera de vivir, su manera de actuar, su manera de dirigirse por la vida, pero el pueblo de Israel era un pueblo escogido, era un pueblo diferente, hermano. Y el Señor les dio estatutos y les dijo, y de esos mandamientos que el Señor les dio, muchos de ellos nosotros los conocemos, muchos de ellos nosotros los sabemos. Entre esos estaba que ellos no tenían que mezclarse con las naciones, hermano, escuche esto, con las naciones que estaban alrededor. Mas sin embargo, a causa de la desobediencia, el pueblo de Israel cayó en cautiverio, y el Señor también lo profetizó acerca de esto. Entonces ellos, estando en cautiverio 70 años, hermano, ellos empezaron a adoptar hábitos, costumbres de la nación donde ellos vivían, ahí en Babilonia. Ellos empezaron a adoptar muchas de estas cosas, hermano, y alejarse de los mandamientos que el Señor ya había establecido para su pueblo. Ellos no eran un pueblo cualquiera, ellos eran un pueblo, hermano, escogido por Dios. El Señor los había escogido entre todas las naciones, dice la palabra de Dios, para hacer de ellos una nación especial. Pero ¿qué pasó? Al estar tanto tiempo, hermanos, en ese lugar, lamentablemente empezó, hermano, a apartarse de los mandamientos del Señor. Empezó a apartarse de lo que el Señor les había dicho que no hicieran, hermano. Y esto, hermano, es que muchos ahí empezaron quizás a crecer en ese lugar. Imagínense 70 años, una persona que nació ahí se crió prácticamente. Mas sin embargo, aún en los mandamientos que el Señor le daba al pueblo de Israel, les decía, ustedes tienen que enseñarle a sus hijos y a los hijos de sus hijos, les dirán esta palabra, esta ley la meditarán de día y de noche. Es decir, hermano, que los que habían llegado a ese lugar y tenían hijos en ese lugar, iban a enseñarle los mandamientos a sus hijos, hermano. ¿Para qué? Para obedecer lo que el Señor, hermano, les había dicho. Ellos tenían un pacto con el Señor tenía un pacto con ellos. Lamentablemente, hermanos, ellos estando en este lugar no lo hicieron. Ellos se apartaron en totalidad. Muchos de ellos, hermanos, empezaron una vida totalmente diferente, sin las costumbres que ellos tenían. Ellos adoraban a un solo Dios, al Dios Todopoderoso. Mas sin embargo, en este lugar se adoraban a otros dioses, se adoraban a dioses de madera, estatuas, hermano, que verdaderamente no pueden responder ni tienen poder para hacer milagros y prodigios como el Dios Todopoderoso. Y ellos lo sabían y lo conocían perfectamente. Mas sin embargo, hermano, ellos aún así se inclinaron ante estos dioses, se inclinaron, hermano, ante estas adoraciones a estos dioses. Pero hicieron algo más terrible, y es que ellos, hermano, empezaron comuniones personales, comuniones íntimas, hermano. Escuche bien, cuando se dice íntima, es algo muy personal, hermano. Empezaron relaciones personales los israelitas, hermanos, con mujeres de ahí. Empezaron a casarse. Y mire esto, que el Señor les había mandado a decir que ellos no tenían que hacer comunión con nadie, ni debían de casarse con las personas que pertenecieran a otra nación. Miren lo que dice el verso. Quiero que me acompañe al capítulo 9, retroceda un poquito y me acompañe al verso 12. Dice de esta manera: ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuerte y comáis del bien de la tierra, y la dejes por heredad a vuestros hijos para siempre. ¿Sabe qué estaba haciendo el sacerdote Esdras en este momento? Porque este era Esdras hablándole al pueblo. Los había reunido a los que habían salido con él, el primer grupo que venía, hermano, de Babilonia, que había sido ya liberado de esa cautividad, hermano. Empezó él a recordarles la ley del Señor, empezó a recordarles lo que el Señor allá en el tiempo pasado con Moisés les había dicho, y les empieza a declarar: ahora pues, no daréis vuestros hijos a los hijos de ellos, ni sus hijas a los hijos de ellos. Les estaba diciendo en pocas palabras: no deben de casarse, tus hijos no se deben de casar con las hijas de esa nación, tus hijas no deben de casarse con los hijos de esa nación. Y así, hermano, les empezó a recitar la palabra del Señor, a recordar lo que el Señor había estipulado para ellos, la ley y los mandamientos que el Señor había dejado para ellos. ¿Sabe por qué?
porque ellos lo habían hecho, porque ellos habían empezado a tener relaciones muy personales. Ellos se habían llegado al punto de casarse, escuche bien, casarse, tener matrimonio con estas personas, aun cuando el Señor antes, hermano, les había advertido y les había pedido que no se involucraran con las naciones que estaban alrededor de ellos. Quizás, como le decía al principio, hasta cierto punto, hermano, quizás esto era hasta normal, pues muchos de ellos se habían criado en ese lugar, pero tenían padres, tenían abuelos que les podían enseñar la ley a sus hijos para que no cometieran ese error, porque el Señor tenía un pacto con ellos. Ahora bien, al regreso, hermano, de ese cautiverio, dice la palabra del Señor que muchos de estos que iban con Esdras iban casados con mujeres de esa nación donde habían estado ellos cautivos. Se habían casado y habían llegado a tener hasta hijos con ellas, hermano. Y mire esto es lo terrible, hermano, que si bien es cierto, a veces nosotros, hermano, quizás pasa un periodo largo de tiempo donde empezamos a habituarnos a costumbres que no deberíamos de habituarnos. Y a esto me llevaba la palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, empezamos a habituarnos o nos habituamos, hermano, a la comodidad de nuestra casa? Que el Señor, hermano, ya nos dio la orden. El Señor ya ahora todo se empieza a restablecer a esta nueva normalidad después de estar tanto tiempo en nuestras casas, el no poder salir. Pero me llevaba a pensar esto, hermano, cuántos cristianos, cuántos se van tanto tiempo de estar en la casa, tanto tiempo, alrededor de 6 meses, hermano, empezaron a tomar por ellos, hermanos, hábitos o costumbres, hermanos, que no debíamos de tener en las casas. Mire, en la casa hay tanta comodidad, en la casa, hermano, no hay un tiempo estipulado para decir, ay, hay que conectarse, o quizás sí lo hay, pero en el sentido de que estar listo para la conexión muchas veces no. Y a esto me llevaba el Señor, hermano, que todo esto es impedimento para que la presencia de Dios habite en los corazones de las personas. Sabe que el pueblo de Israel, hermano, esto le estaba impidiendo tener la presencia del Señor con ellos, porque ellos habían hecho algo que el Señor les había dicho que no hicieran, y ellos llegaron de la cautividad con mujeres que no tenían que llegar, con hijos que no tenían que llegar, porque ellos se casaron, hicieron un hogar, hicieron esa relación íntima y personal con estas personas que el Señor les había dicho que no lo hicieran, hermano. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 9, en el verso 15, yo quiero que usted lo lea conmigo. Dice de esta manera: oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Mire la última parte: porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. ¿Sabe lo que Esdras estaba haciendo aquí? Estaba levantando una oración al Señor y le estaba diciendo al Señor: tu presencia no es posible que esté con nosotros por lo que nosotros hemos hecho, porque nosotros te hemos desobedecido a lo que tú nos enviaste que no hiciéramos, lo hemos hecho. Y mira esto, hermano, yo quiero hacerte una pregunta en esta noche, hermano. ¿Qué será lo que te está impidiendo a ti tener la presencia de Dios? Porque muchos, hermanos, hemos regresado a las iglesias. Las iglesias, la mayoría ya no está transmitiendo, porque la mayoría ya tiene sus cultos normales en las iglesias, dentro de las iglesias, en las congregaciones. Pero cuánto evangélico en este momento no está gozando de la presencia del Señor. Cuánto cristiano evangélico no está, hermano, gozándose de la presencia del Señor. ¿Qué es lo que le está impidiendo que la presencia del Señor llene su vida? ¿Qué es lo que le está impidiendo que la presencia del Señor esté con ellos? Hemos regresado, pero no hemos regresado. Algunos no hemos regresado lo mismo, hermano. Así como le pasaba al pueblo de Israel, que salió de Babilonia después de estar 70 años
en el exilio y regresó a su casa. Pero ¿sabe qué es lo que pasó? La presencia del Señor no estaba con ellos. Esdras lo dice en el capítulo 15, el capítulo 9 del verso 15. Lo dice: no es posible que tu presencia esté con nosotros a causa de lo que hemos hecho. ¿Qué es lo que te está impidiendo en este momento que recibas de la presencia del Señor? Para los que no están recibiendo la presencia del Señor, yo te pregunto en esta noche, ¿qué será lo que te está impidiendo? ¿Será que has hecho comunión con ciertas cosas que no debías de haber hecho, hermano? ¿Será que has hecho comunión con cosas o personas, hermano, que no debiste de hacer en ningún momento? Que el Señor dijo no lo hagas y sin embargo lo has hecho. Que hemos desobedecido a su voz y hemos adoptado costumbres, hermano, que nosotros no deberíamos de haber adoptado. Quizás, hermano, hemos adoptado hábitos en nuestra casa que no son, hermano, bajo la voluntad del Señor. Y me llevaba a pensar, hermano, por ejemplo, ¿cuántos hijos del Señor, cuántos evangélicos, hermano, han adoptado la costumbre, hermano, o se han hecho, hermanos, habituales a la pereza? Que la misma pereza, hermano, el acomodamiento no nos deja ni siquiera congregarnos. ¿Sabe qué es lamentable, hermano? Nosotros abríamos la iglesia este domingo, y no lo voy a decir solamente por nuestra iglesia, sino por tantas iglesias, hermano. Hablaba con un pastor y me decía, hermano, que del 100% de la congregación, solo el 40% de su congregación se ha vuelto, hermano, a la iglesia. ¿Sabe por qué? Yo me ponía a pensar, el Señor dándome esta palabra, ¿cuántos hermanos evangélicos hicimos comunión con la pereza? Con acomodarnos, hermano. Es que es mejor estar viendo un mensaje en las redes sociales y ya no tengo ese deseo de congregarme, de ir a la iglesia y darle adoración al Señor. Ya no, ya es más fácil, es más cómodo solamente poner ahí la aplicación y poder recibir un mensaje. Es más fácil eso a que estarme cambiando y que ir, trasladarme a la iglesia. Es más fácil eso. ¿Cuántos de nosotros nos hemos acomodado a tal punto que ya no queremos ni congregarnos? Y es tiempo de volver a casa, dice el Señor. Es tiempo de congregarse. El pueblo de Israel le dijo, es tiempo, salga. ¿Sabe usted, hermano, que algunos estudios comprueban, hermano, que muchos del pueblo de Israel no volvieron a Jerusalén porque ellos se acostumbraron, hermano, al cautiverio, a la comodidad? Ellos querían quedarse allá porque, mira, hermano, el regresar a casa significaba ofrecer sacrificio. Regresar a casa significaba la adoración solamente al Dios Todopoderoso. El regresar a casa significaba santificación, consagración. Y para ellos, hermano, era más fácil quedarse donde había comodidad, donde había pereza, donde no les iban a exigir, hermano, el hecho de estar adorando al Dios Todopoderoso, el estar ofreciendo sacrificio. Para ellos era más fácil quedarse, hermano, en cautiverio, ahí donde ellos estaban, hermano, que regresar a darle sacrificio de alabanza al Señor, que darle, hermano, sacrificio de ofrenda agradable al Señor. ¿Cuánto evangélico, hermano, no se está congregando? ¿Cuánto evangélico no tiene la presencia del Señor porque se acomodó tanto? Y a esto me llevaba el Señor. Muchos, hermano, lamentablemente hicimos alianza, hicimos comunión íntima y personal, hermanos, con la comodidad, con la pereza, hermanos. Es que es mejor quedarse en la casa, quedarse durmiendo para los cultos en la mañana. Ay, es que levantarse tan temprano, alistarse, irse para la iglesia. Qué lamentable, hermano, qué lamentable que nos hayamos acomodado tanto, que nos hayamos acomodado de tal manera que no queramos, hermano, ni siquiera nos importa tan siquiera si tenemos o no tenemos la presencia del Señor. Y qué lamentable que los cristianos evangélicos, que deberíamos de ser, hermano, los más ansiosos, los más deseosos, hermano, de volver a la casa, ofrecer sacrificio al Señor, hermano, no lo hagamos. ¿Será que has hecho alianza, hermano? Quizás has tenido comunión con ciertas personas o cosas, hermano. ¿Será, hermano, que has hecho alianza, esa comunión que el Señor dijo que no hiciera, que tuvieras cuidado con ese trabajo, hermano? Pero ahora el trabajo no te permite congregarte. Ahora el trabajo ya no te permite servirle al Señor. ¿Sabes por qué? Hiciste comunión con eso. Cuando el Señor dijo primeramente, busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura.
Pero nosotros buscamos la añadidura. Muchos, hermano, escucha bien, evangélicos no se congregan por el trabajo. Muchos evangélicos no pueden ni siquiera servir por el trabajo. Hiciste comunión con eso. Cuando el Señor dijo, tranquilo, si yo les doy de comer a las aves del campo, ¿cuánto no te daré a ti? Testimonios. Hay gente que ha decidido servirle al Señor, hermano, y no estar dependiendo de un trabajo, hermano, y el Señor no los ha abandonado. Tenemos el ejemplo y el testimonio de nuestra hermana Vanessa de Ángel. Hermanos, una mujer que se ha decidido adorar al Señor, servirle al Señor. Y sabes que ella misma daba testimonio en un mensaje y decía, el Señor hasta este día no me ha abandonado. Y así es, hermano. Es que cuando buscamos el reino de Dios primeramente, ay, hermano, la añadidura viene sola sin andarla buscando. Pero lamentablemente, hermano, vemos cristianos que buscamos la añadidura, que nos importa más agradar a un jefe, que nos importa más agradar, hermano, el trabajo. Y no estoy diciendo con esto que un trabajo no sea importante. En estos tiempos un trabajo es valioso, un trabajo es muy importante. Ay, hermano, pero si tú estás poniendo el trabajo antes que el Dios que te dio del trabajo, ten cuidado. Porque has hecho comunión personal, íntima con el trabajo. Y te has olvidado de la comunión íntima que debes de tener solamente con el Dios Todopoderoso. El Dios que te sacó del mundo, el Dios que te libertó, el Dios que te provee, el Dios que te restaura, el Dios que está contigo siempre. Con Él debemos de tener esa comunión íntima. A esto me llevaba el Señor a pensar cuántos cristianos evangélicos no se han casado literalmente como le pasó al pueblo de Israel, casarse con mujeres de esa nación. No se unieron personalmente ni íntimamente con una mujer. Pero el pueblo del Señor en este tiempo se ha unido personalmente, íntimamente, con cosas, con personas, con amigos. Algo que está tan famoso hoy en día, hermano, es el hecho, hermano, de hacer comunión hasta con el turismo, hermano. Y yo sé que me voy a meter en problemas con esto, hermano. Hay gente, hermano, lamentablemente, que no se congrega todo y cuando porque andan turisteando, hermano. Porque andan, hermano, porque quieren salir a hacer un lugar y hacer otro. Mira, hermano, yo soy de las personas que me encanta salir, que me encanta, hermano, conocer lugares. Me fascina eso. Pero no lo hagas en el tiempo que debes de congregarte. No lo hagas en el tiempo que debes de servirle al Señor. Para todo hay tiempo, dice la palabra del Señor. Para todo. Y sabe que, hermano, es lamentable que hay muchas personas hoy en este tiempo, hermano, gente que no quiere ir a la iglesia porque tiene miedo a contagiarse, pero sí, hermano, es bien fácil salir a otros lugares. Al trabajo, hermano, se va. Y cómo no nos da miedo a veces salir al trabajo, pero ir a la iglesia nos da miedo. Es bien lamentable, hermano. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque hacemos comunión íntima, hermano, muchas veces con lo que yo quiero. Mi comunión con lo que yo deseo y no con lo que Dios quiere en mi vida. Qué lamentable es. Dios te bendiga, madre. Qué lamentable es. Mire, mi mamá es testigo, ella está conectada en este momento. Y ella es testigo, ella y yo, hermano, nos encanta andar saliendo. Cuando ella viene, nos fascina andar saliendo, hermano. Pero si hay algo que yo le digo a ella es esto: no, yo respeto el tiempo que le doy al Señor en el servicio, en la entrega que tengo que tener en la iglesia. Y ella lo sabe perfectamente, ella lo sabe muy bien. Hermano, es que hacemos relaciones íntimas, comunión íntima, personal, hermano, con cosas que el Señor ha dicho. No, primeramente soy yo, Él es primero. Dice la palabra del Señor que uno de los mandamientos que el Señor le dio al pueblo y nos da a nosotros: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Mira todo lo que involucra eso, todo para Él, hermano. Primero Él, antes que cualquier otra cosa. Pero nosotros no somos así. Y es por eso, hermano, que muchos de nosotros no estamos sintiendo la presencia del Señor. Porque dice el verso 15 del capítulo 9, Esdras dice: es que no es posible que tu presencia esté con nosotros a causa de lo que estamos haciendo.
A causa de lo que nos dijiste que no hiciéramos, lo estamos haciendo, y es por eso que tu presencia no está con nosotros. ¿Cuántos hermanos hemos hecho comuniones que al Señor no le agradan, que al Señor no le gusta y nos está impidiendo sentir su presencia? Qué lamentable es, hermano. Pero ¿qué podemos hacer? Dije que iba a hacer eso rápido, hermano, y ya me fue casi todo el tiempo. Pero ¿qué podemos hacer? La misma palabra del Señor nos dice qué es lo que usted y yo podemos hacer. Mira lo que hizo el pueblo de Israel. Primera cosa, reconocer con qué o con quién yo he hecho estas relaciones, estas comuniones personales. Mira lo que ellos hicieron, el verso 2 del capítulo 10. Ahí en el capítulo 10, hermano, de Esdras, el verso 2 dice de esta manera: entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, vamos a dejarlo así, solo vamos a leer la primera parte una vez más. Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mira esto, qué interesante lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué podemos hacer? Reconoce. Yo tengo que reconocer, hermano, con qué o con quiénes, porque muchas veces no pueden ser personas, pueden ser cosas, que hacemos comunión con esas cosas y son más importantes que la comunión con nuestro Señor. Reconocer, dice la palabra del Señor que estos hombres reconocieron que ellos habían pecado en contra del Señor porque habían hecho comunión íntima con las mujeres de los pueblos vecinos. Escucha esto. Habían tenido comunión personal, íntima con ellas, se habían casado y habían tenido hasta hijos con ellas, cuando el Señor les había dicho: no tomen mujeres de los pueblos vecinos para ustedes. Reconoce, hermano, muchas veces si lo que algo verdaderamente a nosotros como hijos de Dios nos hace falta es reconocer nuestro pecado, es reconocer que somos nosotros, hermanos, los que hemos fallado. Porque andamos, hermano, muchas veces hasta nos apartamos de Dios señalando al otro, diciendo: es que si me hubiesen dicho esto, si me hubieran animado, si me hubieran advertido, y es que lo demás, todo lo demás, pero pocos, hermanos. Yo le decía a alguien en una cierta ocasión, yo que cuando un cristiano, mira, hermano, quizá me voy a... pero es que cuando un cristiano se va de la iglesia, nunca, mira, hermano, creo que hasta aquí nunca he escuchado que alguien diga: yo pequé, yo me aparté, yo me descuidé, yo cometí mi pecado. Es bien difícil escuchar esto, hermano. Por el contrario, decimos: es que él, es que ella, si me hubieran dicho, es que me hicieron esto, es que, hermano, buscamos excusas. Mire lo que hizo el pueblo de Israel aquí. Nosotros, dice que estos hombres tomaron para sí la responsabilidad y dijeron: nosotros hemos pecado. No le dijeron a Esdras: Esdras, es que tú estando en Babilonia no nos dijiste esto. Esdras, es que estando en Babilonia no nos recordaste esto. Esdras, es que estando en Babilonia no nos animaste. No decían eso. Dijeron: nosotros hemos pecado. Qué lamentable, hermano, muchas veces es no tomar para sí nuestra responsabilidad que tenemos. Y vaya que a veces pasan este tipo de cosas. Yo no estoy diciendo que en la iglesia no pasen este tipo de cosas, por eso que pasa. Falta, hermano, muchas veces esa entrega hacia las demás personas, el amarnos los unos a los otros, hermano, el ayudarnos, el apoyarnos. Por supuesto que este tipo de cosas pasan. Yo no estoy diciendo que no pasan esto, pero también debemos de tomar nuestra responsabilidad. Si nosotros, hermanos, nos desanimamos, ya no nos queremos congregar, poco decimos: es que yo dejé de congregarme porque tomé un trabajo que no me daba los horarios para congregarme. Es que yo dejé de servir porque ya el trabajo me esclavizó de tal manera que yo ya no podía ni siquiera servir. Es que yo ya no llego a la iglesia porque verdaderamente yo soy el que no quiero, no tengo comunión con el Señor en mi casa, no oro, no leo la Biblia. No decimos eso, hermano. Por lo general siempre decimos: no me ayudaron, no me animaron, no me dieron una palabra, nadie me mandó un mensajito.
Qué lamentable, hermano. Esta es una de las cosas que usted y yo podemos hacer para volver, escuche bien, a la comunión con el Señor, para volver a sentir la presencia del Señor. Si usted en este momento siente que no está, hermano, quizás bien, quizás sintiendo la presencia del Señor en su vida, reconozcamos, hermano, que nosotros hemos pecado, que nos llegamos a acomodar tanto, hermano, en la casa, que ya no era tan necesario muchas veces de hacer tantas cosas para estar bien con Dios, porque como estábamos en la casa, hermano, nos llegamos a acomodar tanto, a habituar tanto de esta comodidad, hermano, que fuimos nosotros los que nos fuimos descuidando de ciertas cosas, que empezaron a venir las luchas, empezaron a venir los problemas y las situaciones, y no estábamos listos espiritualmente, porque nos empezamos, hermano, a acomodar de tal modo que ya no orábamos lo suficiente, que como ya no era necesario pararse en un púlpito, ya no era necesario estar en la iglesia, entonces nos empezamos a acomodar. Y de reconocer que fuimos nosotros, hermano, hasta cierto punto que hemos fallado y que hemos, hermano, a la hora de regresar a la casa del Señor, hermano, ya no tenemos esa comunión con el Señor, ni su presencia habita en nosotros. ¿Por qué razón? Porque nos hemos descuidado. La segunda de las razones, hermano, ¿qué otra cosa podemos hacer? Número 2, expulsa o despide, hermanos, esas comuniones personales que tienes con esas cosas o esas personas. Expulsa, hermano, despide esas comuniones, aunque duela. Sí, hermano, porque verdaderamente a veces la voluntad del Señor para nuestra vida a veces duele. A veces la voluntad del Señor para nosotros, hermano, no es nuestra propia voluntad. La voluntad del Señor es una para nosotros y muchas veces nuestra voluntad es otra. Expulsa, despide esas comuniones, deshazte de esas comuniones que hiciste en un tiempo, aunque tú creas que eso es difícil, no es difícil. Mira lo que dice el versículo 19. Bueno, vamos a leer el 11 primero. Mira el 11, lo que dice siempre del capítulo 10, hermano. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Mira esto, hermano. Aquí, hermano, Esdras les estaba diciendo qué pueden hacer qué pueden hacer ustedes para recuperar la comunión con el Señor, para que su presencia, la presencia del Señor habite en sus vidas. Vuelvan a darle gloria a Dios, al Dios de vuestros padres, y hagan su voluntad. Sí, hermano, a veces hacer la voluntad del Señor no es fácil. Hacer la voluntad del Señor a veces cuesta, a veces duele, hermano. A veces tenemos que llorar por la voluntad del Señor, porque no es nuestra propia voluntad. Pero si nosotros queremos, hermano, seguir en comunión con el Señor y que el Señor habite en nuestros corazones, hermano, nosotros debemos de despedir ese tipo de comuniones que tenemos. Hay gente, hermano, que tiene relaciones tan tóxicas con amigos, hasta con familiares, relaciones de noviazgo, hermano, que muchas veces les impide tener comunión con el Señor. ¿Sabe por qué muchos jóvenes no vienen a los caminos del Señor? Porque no quieren dejar relaciones ilícitas en sus vidas, porque no quieren dejar vicio, porque no quieren dejar, hermano, ciertas costumbres que el mundo tiene, hermano, que nos hace que nos adaptemos a ello. Y renunciar a eso muchas veces duele en esta carne, porque esta carne nunca va a estar dispuesta a darle gloria al Señor. Pero el Señor le dice aquí al pueblo de Israel: ustedes quieren volver en comunión con el Señor, ustedes quieren ser salvos, pues entonces hagan la voluntad del Señor. Despidan esas mujeres. Despide esas relaciones que tienes, que tú sabes que no te están llevando a nada bueno. Renuncia a esas relaciones con amistades, noviazgos o cosas, escucha bien, cosas. Y esto incluye muchas veces, hermano, hasta los trabajos tóxicos que se tienen, hermano. Porque hay trabajos que son bendición, pero hay trabajos que son tóxicos y hay que decirlo, hermano. Alguien lo tiene que decir, hermano. Es que hay trabajos que son tóxicos. Hay trabajos que no son bendición de Dios y hay que decirlo. Hay trabajos que son maldiciones del mismo diablo, hermano, para apartarnos y alejarnos de la voluntad perfecta del Señor. ¿Sabes por qué? Porque esos trabajos muchas veces no te permiten darle gloria al Señor, no te permiten congregarte, no te permiten servirle al Señor, no te permiten nada, hermano, solo vives y respiras para ellos. Y lo peor de todo, hermano,
que muchas veces ni se tiene nada de esos trabajos. Ni siquiera ves la bendición de esos trabajos, hermano. El sueldo no te alcanza, no puedes comprarte lo que quieres, no puedes ni salir a disfrutar, no puedes nada, hermano, no puedes ni respirar. ¿Sabes por qué? Porque son trabajos tóxicos. Despide esas cosas que te están impidiendo, escucha bien, tener comunión con el Señor y que la presencia del Señor habite en tu vida. Aleluya. Sí, hermano, estas relaciones hay que romperlas. Y la número 3, hermano. La número 3 está en el verso 19 precisamente y dice de esta manera. Dice el verso 19 del capítulo 10. Y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. ¿Qué otra cosa podemos hacer? La tercera, da ofrenda al Señor, hermano. Da ofrenda al Señor, hermano. ¿Sabes qué significaba la ofrenda que estaban diciendo estos hombres después de expulsar a estas mujeres? ¿Sabes qué estaban diciendo? Renovamos nuestro pacto con el Señor. El entregar ofrenda, hermano, es símbolo de renovación de pacto. Es símbolo de reconcilio. Es símbolo de decirle al Señor, quiero hacer tu voluntad y no la mía. Ofrece, hermano, da ofrenda al Señor. Hermano, vuelve al Señor, da alabanza al Señor, da sacrificio de alabanza, hermano. Si te vas a sacrificar por algo, hermano, sacrifícate en darle alabanza al Señor. No te sacrifiques, hermano, en relaciones, en situaciones difíciles que nada de bendición traen a tu vida. Sacrifica, hermano, tu tiempo en darle gloria y honra al único que se la merece, y que de Él, hermano, sí obtenemos bendición, pero de las otras cosas que hay aquí en la tierra no obtenemos bendición, hermano. Dale ofrenda al Señor. Estos hombres le dijeron a Esdras, ¿sabes qué? Sí, vamos a expulsar a esas mujeres. Mira, a mí lo que me admira, hermano, el temple de estos hombres y decir, las expulsamos. Mire, estaban casados con ellas, casados, hermano, casados. Y dice la palabra del Señor, yo te voy a invitar que leas el capítulo 10 de Esdras, que habían tenido hasta hijos, hermano. Pero si de tratar de hacer la voluntad de Dios se trataba, hermano, de hacer su voluntad, hermano, ellos estaban dispuestos a todo. ¿A qué estamos dispuestos tú y yo, hermano? ¿Será que ni siquiera tenemos el temple, hermano, muchas veces de decir, ay, voy a congregarme, voy a tratar de congregarme todos los días que haya iglesia? Ni siquiera a veces ese temple tenemos. Y estos hombres estaban dispuestos, hermano, hasta expulsar a estas mujeres con sus propios hijos, hermano, con tal de hacer la voluntad del Señor, con tal de que la presencia del Señor morara en sus vidas y volver a una comunión con el Señor, renovar ese pacto con el Señor, porque el pacto estaba destruido, hermano. El pacto estaba totalmente destruido por lo que ellos habían hecho, hermano. Tú quieres volver a una comunión con el Señor. Tú quieres que la presencia del Señor habite en tu vida, hermano. Da ofrenda al Señor. Congrégate. Da sacrificio de alabanza. Cántale al Señor, hermano. Y despide toda situación que sabes que te está apartando del Señor. De que el temple, ten la valentía, hermano, de poder renunciar a ciertas cosas, hermano, en nuestra vida. Que aunque duelan, que aunque esta carne, hermano, se retuerza, hermano, por no querer hacer la voluntad del Señor. Oh, hermano, que nuestro espíritu se regocije con el Señor por querer agradarlo a Él, por querer vivir para Él, hermano. Si de algo, hermano, vamos a cosechar en esta tierra y en la vida venidera, hermano, es hacer la voluntad del Señor. Nada de lo que hagamos en esta tierra, hermano, por complacer a un humano, por complacernos a nosotros mismos, va a traer una bendición, hermano, eterna. No, hermano. Lo único que trae una bendición eterna a nuestra vida es hacer la voluntad del Señor. Y aunque eso cueste, aunque eso, hermano, duela en la carne, pero nuestro espíritu, hermano, se regocija, hermano, al tener comunión y la presencia del Señor con nosotros. Así que, hermano, ¿qué es lo que será, hermano? A que el Señor te pueda llevar, a que esté dispuesto a renunciar con tal de agradarlo a Él, con tal de servirle a Él, con tal, hermano, de que vivas y lo agrades a Él. A que el Señor te está llevando o te va a llevar, hermano, a hacer con tal, hermano,
de que la presencia del Señor more en tu vida y que la presencia del Señor llene tu vida. El pueblo de Israel estuvo dispuesto a hacer mucho. A mí me admira, hermano, es tan fuerte este capítulo, pero ¿sabes lo que aplica para nosotros? No es que aplique, hermano, que vayas a renunciar a tu esposo, por favor, para las hermanas que están casadas. No, hermano, no aplica eso para nuestra vida. No vayan a creer que les estoy enseñando que la palabra de Dios dice eso. No, ¿cómo aplica esto a nuestra vida, hermano? Aplica, hermano, a que estemos dispuestos a renunciar, a expulsar, hermano, esas comuniones personales, íntimas, hermano, con esas cosas, con la pereza, con la comodidad, hermano, con las cosas que nos rodean, hermano, donde son más importantes muchas veces. Con nuestras actitudes lo demostramos, que el tener comunión con el Señor. Así que en esta noche, iglesia, yo quiero invitarte a que puedas renovar ese pacto con el Señor y que puedas estar dispuesto a despedir este tipo de cosas para que la presencia del Señor vuelva a morar en nuestra vida, a llenarnos, a fortalecernos, hermano, a volver esa comunión íntima con el Señor que tanto, pero tanto lo necesitamos, iglesia. Así que vamos a darle gloria al Señor, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, por este momento, hermano. Quiero bendecir tu vida con esta oración y, hermano, obedezcamos a la voz del Señor. No nos cuesta, pero yo te aseguro que cuando nosotros tratamos de vivir y hacer su voluntad, tenemos una respuesta, hermano, una bendición espiritual y eterna que nada de este mundo nos puede ofrecer, hermano. Así que, hermano, vamos a hacer esta oración. Te bendigo en el nombre del Señor y vamos a hacer esta oración para finalizar. Padre, a ti sea la gloria y la honra, Señor. Por los siglos de los siglos, a ti sea la gloria y la honra, Padre. Muchas gracias por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias porque tu palabra siempre llega a tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel a nuestra vida, Señor. Porque siempre quiere direccionarnos, oh Dios, conforme a tu voluntad por medio de esta palabra que es santa, que es sagrada, Señor. En el nombre de Jesús, oh Dios, queremos pedirte en esta hora que tu Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas, oh Dios, y nos fortalezca, que nos haga, Señor, fuertes, oh Dios, ante las decisiones que debemos de tomar, que nos des ese temple, Señor, esa templanza que Dios, que es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, oh Dios, para renunciar, oh Dios, a ciertas cosas que nos apartan de tu comunión, que nos apartan, Señor, de esa comunión íntima que debemos de tener solamente contigo, Padre. Muchas veces tenemos comunión íntima, oh Dios, con otras cosas, con nuestros deseos, con lo que nosotros queremos, con lo que nos beneficia carnalmente, pero no con lo que nos va a beneficiar por una eternidad. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús te pido perdón, oh Dios, por nuestra desobediencia. Nosotros, oh Dios, muchas veces solamente cosechamos lo que sembramos, oh Dios, en tiempo pasado, pero en esta hora, Señor, queremos renovar nuestro pacto contigo. Queremos, oh Dios, sentir tu presencia. Queremos volver a tener esta comunión fortalecida, Señor, contigo. Queremos, Señor, que tu presencia more en nuestras vidas, oh Dios. Queremos hacer tu voluntad, oh Dios, y no la nuestra, Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. Lo bendigo, que seas tú revistiéndolo de poder, oh Dios, de ese fruto del Espíritu Santo, Señor, en sus vidas, que sobre y abunde, Señor, para poder tomar decisiones difíciles muchas veces, oh Dios. Muchas veces, oh Dios, esas decisiones que nuestra carne no dice no, pero nuestro espíritu por dentro gime y dice sí. Ayúdanos, por favor, oh Señor, en el nombre de Jesús. Queremos vivir para agradarte. Queremos vivir, oh Dios, para, Dios mío, cosechar un día, Dios mío, en la patria celestial todo lo que hacemos en la tierra, Señor. Tu palabra dice, Señor, que lo que hacemos aquí en tu nombre, Señor, tendrá recompensa aquí en la tierra y en la vida venidera, Señor. Nos amparamos de esa palabra, oh Dios, que si lo hacemos y todo lo hacemos en tu nombre para ti, para darte la gloria a ti, Señor, tendremos una recompensa espiritual que nada, Señor, en este mundo puede compararse. Este mundo jamás, Señor, va a poder comparar, oh Dios, ningún deleite, ningún deseo en nuestra vida que es temporal, que se acaba, Señor. Mas
tú, Dios mío, eres eterno y tus bendiciones también lo son, oh Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo a cada uno de los que me escucharon, bendigo a cada uno de los que están ahí, que tu Espíritu Santo ministre sus corazones, que tu Espíritu Santo redarguya en sus corazones, que tu Espíritu Santo, Señor, obre en cada corazón, oh Dios, y nos hagas entender por dónde debemos de andar, el camino donde debemos de andar, Señor. Tú conoces las áreas, oh Dios, en las que cada uno de nosotros necesitamos mejorar. Obra, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Bendigo a mis hermanos y que reciban de ti, Señor, y sus vidas sean fortalecidas y alineadas, Señor, conforme a tu perfecta y soberana voluntad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga a todos. Le bendigo en esta noche, hermano. Gracias por haberse conectado. Gracias a los hermanos que no son de nuestra iglesia, pero que con todo este tiempo de transmisión siempre han estado fieles con nosotros conectándose. Les bendigo, te bendigo, Madre, y a todos los demás hermanos y hermanas que se conectaron. Les bendigo en el nombre del Señor, hermano, que tenga un descanso, hermano, donde el Señor pueda fortalecer su vida y ministrarlo, hermano. Y si no ha comido, hermano, feliz provecho. Que el Señor Todopoderoso le bendiga a cada uno de ustedes. Buenas noches.